Grabación. Bienvenidos todos sean, buenas noches. A nombre del Colegio de Pediatría del Estado de México, les damos la bienvenida a todos ustedes. Les agradecemos mucho el que estén aquí. Damos las gracias a la doctora Soledad Millán, presidenta de la Comisión Nacional de Pediatría, por este apoyo, al doctor Enrique Mendoza de Ciberpes por permitirnos esta plataforma tan excelente que difunde todo lo que es la actualización médica. Y les damos la bienvenida a todos ustedes a esta sesión del Colegio de Pediatría correspondiente al mes de mayo. En esta ocasión nos da muchísimo gusto contar con la presencia de la doctora Griselda Fuentes Fuentes. Ella es médica cirujana y partera, egresada de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y realizó sus estudios de posgrado de residencia de pediatría y de su especialidad en neurología pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella está certificada por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría y por el Consejo Mexicano de Certificación en Neurología. Es presidente del Colegio de Neurociencias Metropolitano Asociación Civil. También ella es la encargada del Comité de Talleres de la Federación Pediátrica del Centro. Es miembro de la Academia de Neurología de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, del CAMILICE, de Ciberpes y del Colegio de Pediatría del Estado de Tlaxcala. Es adscrita al Hospital General ISSSTE de Tlaxcala. Pertenece al Grupo Pediátrico de Puebla y le agradecemos porque es una persona muy entusiasta y muy apasionada por la enseñanza, muy colaboradora siempre y nos da mucho gusto tenerla aquí en el colegio. Muchas gracias, Gris. Bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias a todos. Disculpen las improvisaciones que hicimos ahorita, una actualización. Bueno, vamos a iniciar con esta plática. Agradecida estoy contigo y con la mesa directiva del Colegio del Estado de México por la invitación. Mi declaración de intereses, pues no existen potenciales conflictos de interés relacionados con esta presentación. El tema es hablar acerca de la debilidad muscular y a manera de introducción, esta debilidad muscular se va a definir como una disminución en la capacidad para mover de manera voluntaria y activa los músculos contra una resistencia. El síntoma, que es la debilidad muscular, siempre va a ser el más frecuente y constante en todos los pacientes que van a tener una patología neuromuscular. La aproximación diagnóstica se puede realizar siempre con una muy buena historia clínica que nos va a dar hasta el 80% de los diagnósticos y la exploración física que casi siempre va a ser muy dirigida. Y así vamos a poder evitar a los pacientes hacer uso de pruebas complementarias que sean innecesarias, muchas veces costosas e invasivas. Otro de los objetivos es que vamos a conocer las características clínicas que nos permitan diferenciar y elaborar los síndromes específicos y así tener una aproximación diagnóstica con mayor certeza y poder elegir qué estudios vamos a realizar. Nos vamos a centrar durante la plática a la distribución de la debilidad, los signos de la neurona motora superior, la neurona motora inferior y la presencia de síntomas acompañantes. Como vamos a hablar del control de una función motora, es inevitable que hablemos también de las bases anatomofisiológicas. A manera de recordatorio, el control de esta función motora depende de la vía piramidal, pero también de otros sistemas, como el sistema extrapiramidal conformado por el cerebelo y los núcleos grises de la base. A su vez, este sistema extrapiramidal tiene conexiones con sistemas aferentes propioceptivos, vestibulares y visuales que en conjunto van a corregir tanto los movimientos y nos van a permitir planificar la intensidad y la dirección de estos. Aquí les puse un esquema de lo que es la vía piramidal. Aquí se encuentra el homúnculo motor, que se encuentra en la corteza primaria motora. Vean ustedes la representación de las extremidades inferiores, el tronco, las extremidades superiores, la cara y así sucesivamente. Bueno, pues esta vía piramidal tiene su origen y nace en la capa 5 de la corteza cerebral. De ahí va a emitir sus axones formando la corona radiada, de ahí va a descender hacia la cápsula interna y esos axones tienen que hacer un trayecto a través de los núcleos motores craneales, hacer la decusación en el bulbo raquídeo para descender
por el asta para llegar a los tractos córtico-espinales y llegar finalmente al asta anterior de la médula espinal. Y de ahí, ahora sí, vamos a tener el origen de la neurona motora inferior. Y entonces podemos hacer una diferencia. Lo que va a surgir de los núcleos, esta neurona, sus axones, esta decusación hasta la asta anterior de la médula espinal, va a recibir el nombre de primera motoneurona o neurona motora superior. A partir de la emergencia de los plexos, raíces, nervios periféricos, se va a denominar segunda motoneurona o neurona motora inferior. A partir de que estos nervios periféricos van a ser la unión neuromuscular o la placa motora, va a llegar su función final, que va a ser la contracción del músculo esquelético para llegar al miocito a través de la función de calcio y de un neurotransmisor que va a ser la acetilcolina. Y entonces, esta es la base más importante anatomofisiológica para hacer la diferenciación de lo que es un síndrome de neurona motora superior y neurona motora inferior. Por lo tanto, a la neurona motora inferior está controlada por la neurona motora superior y si esta sufre un daño, entonces vamos a tener síntomas específicos. En conclusión, esta debilidad muscular puede ser un signo muy inespecífico, porque entonces puede estar originada cuando la lesión se localice en los hemisferios, tanto cerebrales como en la corteza frontal o en la cápsula interna, en todas sus proyecciones, en el tronco encefálico, cuando pasa por los núcleos motores a través de ellos y de sus haces, y que desciende a los núcleos espinales, hasta la médula espinal, los nervios periféricos, la unión neuromuscular y el músculo. Y entonces, eso es lo que encontramos en la mayoría de los esquemas y eso es donde vamos a dirigir nuestra historia clínica y nuestra exploración física. Y entonces, cuando nosotros pensamos que nuestro paciente puede tener un daño a la neurona motora superior, la distribución va a ser piramidal, el tono puede estar incrementado, es decir, va a haber espasticidad, los reflejos a la exploración van a estar aumentados y vamos a encontrar el signo de Babinski, que es el reflejo cutáneo plantar extensor. El aspecto del músculo puede ser normal en muchos de los casos. En el caso de la neurona motora inferior, la distribución va a ser muy distal de esta debilidad muscular, va a haber disminución del tono muscular. En este caso, ya dijimos, los reflejos van a estar ausentes o disminuidos y el reflejo cutáneo plantar puede estar ausente o indiferente o incluso puede ser flexor. Y aquí sí vamos a encontrar cambios importantes como atrofia y fasciculaciones. En el caso que la debilidad sea de origen muscular, esta distribución va a ser más proximal, el tono muscular puede ser normal o puede haber hipotonía, los reflejos son normales o en algunos casos pueden estar disminuidos y de igual manera el reflejo cutáneo plantar es flexor, es decir, no hay Babinski y el aspecto del músculo puede ser normal o puede haber atrofia. En la evolución temporal, el inicio de los síntomas es muy importante porque podemos tener diferentes formas de instauración y de duración. Por ejemplo, si la debilidad es episódica, nos puede orientar a sospechas como miopatías metabólicas, las parálisis periódicas o miastenia. O si es una debilidad que se presenta de manera constante o progresiva. Si el inicio fue agudo o subagudo, como una miopatía inflamatoria, crónica con una progresión lenta, como en el caso de las distrofias musculares, y la debilidad no progresiva, como las miopatías congénitas. También es importante tomar en consideración que muchos pacientes van a presentar síntomas asociados, como cuáles. En algunos de ellos vamos a encontrar alteraciones sensitivas. Entonces, cuando el paciente presente síntomas sensitivas, entonces no va a corresponder a un origen muscular ni de la unión neuromuscular. Si nosotros encontramos un nivel sensitivo, entonces el origen de la lesión lo vamos a ubicar a nivel medular y el nivel va a localizar la lesión por arriba del segmento medular. Por ejemplo, a nivel del ombligo tenemos el nivel sensitivo T10 y entonces cada uno de estos segmentos los vamos a estar representado por una raíz sensitiva.
Y entonces es fundamental tener conocimientos de anatomía porque cada raíz, plexo y nervio va a tener sus propios patrones de afectación, tanto muscular y en sus propios territorios sensitivos. Y esto en la exploración física nos va a permitir reconocer cuándo se afectan estas estructuras. Otro de los síntomas asociados que podemos encontrar en estos pacientes va a ser el dolor. En algunos, como en los casos de las radiculopatías, el dolor va a ser irradiado en el trayecto de la raíz y en el área sensitiva de dicho nervio, como en la ciatalgia, por ejemplo. En cambio, cuando es una mialgia, que lo vamos a encontrar precisamente cuando hay destrucción muscular en los procesos de rhabdomiólisis o en inflamación como en las miositis, que las encontramos miositis posinfecciosas habitualmente, que ahorita con tanta infección viral pues es lo que estamos viendo, y que va a empeorar este dolor con la palpación de los músculos. Y por supuesto, también hay pacientes que pueden presentar calambres y esto lo presentan cuando hay una contracción dolorosa de los músculos y esto te orienta también a un origen muscular. Otro de los síntomas asociados que tú puedes encontrar es si hay o no afectación de la vejiga o de la función intestinal. Y entonces, vamos a recordar que la afectación de esfínteres característicamente la asociamos a patología medular. Pero no se nos olvide que también hay un componente cortical a nivel frontal, que también cuando hay una lesión frontal bilateral puede haber compromiso de los esfínteres. Cuando hay un síndrome de neurona motora superior, nosotros vamos a encontrar retención de orina y entonces la incontinencia va a ser por rebosamiento y el paciente va a tener estreñimiento. Y cuando tengamos un síndrome de neurona motora inferior o lesión de la segunda motoneurona, lo que nosotros vamos a encontrar va a ser incontinencia urinaria o fecal. Y entonces, ahora sí, vamos a entrar de lleno a cómo vamos a hacer el abordaje diagnóstico de esta debilidad muscular. Nosotros en pediatría, cuando nos llega un paciente en la consulta, evidentemente no vamos a tener todo el tiempo del mundo para hacer toda una exploración neurológica, entonces tenemos que ser muy concisos y saber qué es lo que vamos a buscar. El interrogatorio es la parte fundamental en la historia clínica y el 80% de los diagnósticos se realiza con esto. Se debe incluir la historia familiar, los datos perinatales y la semiología. Vamos a incluir los datos familiares, las historias perinatales, la inmunización, cómo fue la adquisición de habilidades y, por supuesto, el padecimiento actual. Muchos de los padecimientos neuromusculares en pediatría tienen una base genética, entonces siempre es muy importante conocer si hay antecedente de consanguinidad y si hay estos antecedentes en las familias. En los antecedentes perinatales, pues el número de gestas, la edad gestacional, y algo que nosotros observamos mucho es que algunos pacientes con patología neuromuscular tienen una mala adaptación al nacer y entonces pueden tener hipoxia neonatal, pero por una mala adaptación, ¿no? Porque no pueden hacer una transición adecuada por su misma patología y entonces se suma un daño adquirido. Y entonces son pacientes que son mal diagnosticados como secuelas de encefalopatía hipóxico-isquémica y entonces hay que estar muy atentos a todos estos antecedentes. Obviamente también el antecedente postnatal y cómo ha sido la adquisición de sus habilidades en el desarrollo psicomotor. Recordemos que en los primeros 2 años nos interesa muchísimo conocer lo que es el desarrollo motor fino, motor grueso, el adaptativo social y el desarrollo del lenguaje. Con respecto al padecimiento actual, queremos saber su cronología en un orden semiológico relacionado, cuándo fue el inicio, cómo ha sido su evolución, qué estudios previos ha tenido y cuáles han sido los tratamientos previos. Siempre es fundamental tener la somatometría del paciente, peso, talla, percentil y siempre medir el perímetro cefálico, porque en muchas patologías se pueden acompañar con micro, macro o normocefalia. Fundamental realizar la exploración pediátrica para descartar algunas dismorfias o otras malformaciones asociadas, nivel de oídos, nariz, garganta, cardiovascular, pulmonar, renal, piel y dismorfias. Ahora bien, ya entrando de lleno, la debilidad muscular pues forma parte de lo que es el sistema motor. Para hacer una buena exploración del sistema motor, pues tenemos que conocer lo que es la fuerza, el tono, el trofismo, los reflejos cutáneos, la marcha, la postura, la manipulación y si hay o no la presencia de movimientos anormales. Recordemos que la exploración neurológica tiene un orden.
Una vez que nosotros hemos revisado las funciones mentales y los nervios craneales, el tercer punto a explorar es el sistema motor. ¿Qué es lo que vamos a explorar? El aspecto. Vamos a ver el volumen muscular. Siempre va a ser comparativo. Vamos a ver un lado contralateral y vamos a ver si hay síntomas de neurona motora superior o de neurona motora inferior. ¿Como cuáles? En la neurona motora superior lo que podemos observar es atrofia por desuso en los estadios más avanzados. Y en la de neurona motora inferior puede haber atrofia precoz secundaria a la denervación muscular. También podemos observar si esta atrofia o estos cambios tienen un predominio proximal, como en las miopatías, donde vemos las escápulas aladas, o de predominio distal, como en las neuropatías. Y entonces, por sola inspección, tú ya puedes estar obteniendo muchísima información. Lo siguiente es valorar el tono muscular. El tono va a ser la resistencia de un músculo en reposo al estiramiento pasivo y que determina el rango de movilidad de una articulación. Este tono muscular se mide cuando vamos a ver la resistencia al movimiento pasivo en relajación. Y entonces tenemos que observar el movimiento al dejar caer un miembro contra la gravedad y con la flexoextensión. Y entonces solamente tenemos tres opciones. ¿Tiene hipertonía o espasticidad, hipotonía o flacidez, o tiene un tono normal? Y entonces hay otro algoritmo que es el de el síndrome del niño hipotónico. Pero si es un niño mayor a 1 año, pues ese ya no aplica, porque recordemos, cuando nosotros abordamos a un niño hipotónico, pues generalmente lo abordamos en los primeros meses de vida para llegar a un diagnóstico. La siguiente escala que tenemos que valorar va a ser la fuerza, que va a ser la debilidad de un grupo muscular concreto. Eso es lo que tenemos que ver, o si es generalizada. Tenemos que interrogar si hay dificultad para realizar actividades rutinarias, como cuáles. Si hay una debilidad de predominio proximal, el paciente puede tener problemas para levantarse de la silla, subir escaleras o hasta peinarse. Si hay debilidad de predominio distal, entonces puede tener dificultad para abrir un frasco y va a tener tropiezos frecuentes. Entonces es muy común que en la consulta los papás se quejen que el niño puede ser muy torpe porque se tropieza continuamente y no destaca en actividades pues deportivas. Cuando nosotros valoramos la fuerza, es importante utilizar la escala. La más común y la que todos conocemos es la escala MRC, que es la que evalúa la fuerza muscular y que va de 0 a 5. Aquí se las pongo. Cuando nosotros valoramos 0, es ausencia de la contracción muscular. Decimos que es 1 cuando es una contracción visible o palpable, pero no hay movimiento. 2, cuando hay movimiento que no vence la gravedad. 3, vence la gravedad, pero no vence la resistencia. 4, es un movimiento que vence gravedad, vence resistencia, pero es una fuerza menor a la esperada. Y 5, vence una resistencia mayor. Y esa es la considerada normal. Y entonces cuando damos un valor de 0, eso es lo que denominamos plejía, y de 1 a 4, las pareces. Y entonces, cuando tú quieres valorar la fuerza, forzosamente necesitamos la colaboración del paciente porque es con movimiento activo. Y entonces tenemos que analizar cada uno de sus miembros y también en conjunto. Y grupos musculares por separado de acuerdo a la distribución de esta fuerza muscular, porque nosotros queremos saber si hay alguna debilidad. Y entonces la vamos a cuantificar según esta escala. Y entonces, cada una de estas maniobras que nosotros hacemos en la consulta nos orienta a saber qué raíz nerviosa motora es la que puede estar afectada. Y entonces, cuando pedimos al paciente que haga algún movimiento contra nuestra resistencia, poniendo nuestras manos en oposición al movimiento que se le pide, estamos valorando estas raíces nerviosas. Entonces, cuando queremos valorar la fuerza del deltoides, del brachioradial o del bíceps, estamos valorando C5 y C6. Cuando nosotros estamos valorando el tríceps, el extensor calpulnar y el extensor de los dedos, pues estamos valorando raíces nerviosas un poco más bajas, que serían las cervicales C7 y C8. Y finalizando, iniciando la torácica, pues la clásica maniobra para los dedos y valorar las fuerzas de separación entre ellos. Con las extremidades inferiores,
podemos valorar las raíces lumbares y entonces vamos a valorar los aductores de la cadera y el tibial anterior, y estas son las clásicas maniobras que nosotros utilizamos flexionando cadera y rodilla contra la resistencia, y entonces el paciente nos empuja y nosotros hacemos que el paciente levante su pie y lo intentamos oponer a la fuerza. Igualmente, el extensor del primer dedo, la fuerza de los gastrocnemios, le decimos al paciente que nuestra mano es un pedal y que lo tiene que presionar, y también valoramos los músculos semitendinoso y semimembranoso para valorar las raíces sacras. Entonces, con estas maniobras muy sencillas, tú puedes explorar las raíces cervicales, torácicas, lumbares y sacras. Otra de los puntos a valorar en la exploración muscular va a ser si existe o no fatigabilidad. ¿En qué consiste la fatigabilidad? Bueno, es un agotamiento de la fuerza tras contracciones repetidas. Y entonces, esta característica casi siempre es exclusiva de los trastornos de la unión neuromuscular, es decir, de los síndromes miasténicos. Y entonces los podemos observar en el transcurso del día. Preguntamos si hay aparición de ptosis palpebral, si hay diplopia, y ponemos al paciente a que mire hacia un punto fijo hacia arriba y vemos cómo puede haber visión doble, y entonces ahí hacemos, pues bueno, corroboramos el síntoma. Y la disartria, le pedimos al paciente que cuente en voz alta hasta que veamos esa alteración. Es importante contar con un adecuado martillo de reflejos. Si no somos expertos, es suficiente que tengamos este que se observa en el esquema, que es el del triangulito, para poder evocar correctamente el reflejo. Y es importante que se evoque haciendo una maniobra que es solamente con el muñequeo. Esa es la forma correcta de evocar el reflejo. Y entonces hay 5 grados. Cuando hay 0, significa que hay ausencia de reflejo. Esa es una arreflexia. Cuando ponemos una cruz, significa que el reflejo está disminuido y es hiporreflexia. 2 cruces, los reflejos se encuentran normales. 3 cruces está hiperrefléctico. Y 4 cruces significa el clonus. Y entonces aquí les pongo algunos ejemplos de cómo estamos valorando. Muchas veces, si el paciente cuesta trabajo evocar, podemos hacer algunas maniobras para de alguna manera distraerlo y facilitar evocar estos reflejos. Y entonces le pedimos, como se ve aquí en este esquemita, al paciente o al niño que junte sus manitas y que intente separarlas. Y entonces, mientras el paciente está haciendo esta maniobra, nosotros estamos explorando su reflejo patelar para que de esta manera sea más fácil evocarlo. Igualmente, cada vez que hacemos esta exploración de los reflejos, estamos valorando su representación en las raíces nerviosas. Cuando yo evoco este reflejo bicipital, lo que estoy valorando es la quinta raíz cervical. El braquirradial, aquí en la muñeca, pegadito al lado radial, pues va a ser la sexta raíz cervical. El tricipital, aquí cerca del codo, la séptima raíz cervical. El reflejo patelar, pues la cuarta raíz lumbar. Y aquí hay 2 maneras de poderlo explorar. Algunas veces habrá pacientes que puedan cooperar y puedan sentarse con las piernas libres, y entonces nosotros colocamos nuestra mano para sujetar la pierna, dejamos la pierna libre, que esté colgando sin calcetines ni zapatos, por supuesto, y entonces nosotros evocamos este reflejo patelar. Si el paciente no se puede sentar y por alguna condición médica está acostado, lo que nosotros hacemos es introducir nuestro antebrazo por abajo de sus rodillas para flexionarlas, y entonces en esta posición evocamos o hacemos el golpe para evocar el reflejo. Y ya por último, para evocar las raíces sacras, pues buscamos el reflejo aquileo, y entonces estas son las maneras de evocarlo. Ya sea que el paciente esté hincado en esta posición y nosotros hacemos esta maniobra, acostado boca arriba, le flexionamos la rodilla y flexionamos el tobillo sobre su pierna, y entonces evocamos, pasamos al golpeteo en esta zona, o si estamos frente al paciente, nos agachamos y entonces tomamos el pie y con la otra mano golpeamos la parte del talón.
A la hora de hacer esta valoración, pues también podemos encontrar la alteración de estos reflejos. ¿Y cuál va a ser el resultado? Bueno, si yo observo que los reflejos están exaltados o incrementados, pues entonces eso me orienta que hay una alteración de la neurona motora superior. Y entonces yo buscaré la lesión desde la corteza cerebral hasta la médula espinal. Y entonces voy a buscar intencionalmente reflejos como Babinski. Y entonces aquí está la manera correcta con un objeto con punta roma que vamos a evocar desde la parte inferior externa hacia adentro para poder evocar. Y entonces, si es positivo, lo que va a hacer es la hiperextensión y los deditos se van a abrir en forma de abanico. Si es una alteración de la neurona motora inferior, entonces cuando nosotros exploramos los reflejos, estos van a estar disminuidos o ausentes y no va a haber cambios en el momento en que exploremos el reflejo plantar cutáneo. Y evidentemente cuando hay una alteración muscular, es decir, una miopatía, los reflejos están normales. Nosotros también, bueno, hemos considerado, les puse aquí los sucedáneos de Babinski. Estas son otras maniobras que podemos utilizar para evocar Babinski. Aquí tenemos Gordon, que es presionando los gastrocnemios firmemente y se puede evocar. Aquí es Shadow, en donde es la misma función, pero en lugar de hacerlo en la planta, se hace en la parte lateral y superficial. Y Oppenheim, con nuestros puños cerrados, friccionamos de arriba hacia abajo en la cara anterior de la tibia y de esa manera se evoca el reflejo. En las extremidades superiores le llamamos el signo de Hoffman y entonces lo que hacemos nosotros es tomar el segundo, tercero o cuarto dedo del paciente y nosotros hacemos un movimiento hacia arriba de su tercera falange y entonces la respuesta va a ser la flexión del quinto dedo. Y entonces eso es un Hoffman positivo y eso se toma como si fuera el Babinski de la mano. Y por último, nosotros vamos a evocar el clonus, que ya les explicamos que es la forma más, cuando un reflejo está súper exacerbado y entonces esa es la manifestación de un síndrome piramidal que nos habla de una neurona motora superior. Es inevitable que también tengamos que pedirle al paciente que camine. Entonces les traje unos videos. Este paciente, como ustedes lo pueden ver, es una parálisis cerebral infantil, donde lo que predomina es la diplegia espástica. Vean ustedes esa marcha en tijera, como la marcha es cruzada. Vean ustedes. Este paciente está en tratamiento con toxina botulínica, que es lo que nosotros hacemos para mejorar estas habilidades motoras. A diferencia de esta marcha, en esta niña, esta chiquita tenía casi 4 añitos de edad, estaba por cumplir los 4 añitos, y ella tiene un síndrome cerebeloso, y entonces el motivo de la consulta, bueno, de la interconsulta, fue la alteración de la marcha. Y entonces, como ustedes pueden notar, también puede haber alteraciones en los reflejos, que en este caso en un síndrome cerebeloso van a ser unos reflejos pendulares, la marcha inestable, pero fíjense ustedes cómo, si ponemos atención, los ojitos también tienen nistagmo. Y entonces, así como en neurología, vamos sumando los signos y los síntomas y así vamos haciendo la localización de las posibles lesiones. Este último paciente son secuelas de un Guillain-Barré. Entonces, observen ustedes cómo en una neuropatía es una marcha como en este peaje, así le llamamos como el caballo, y entonces la debilidad es distal y por eso tiene, se los repito, tiene esta marcha con estas características. Vean ustedes. Y entonces estos 3 patrones de marcha son diferentes. Un paciente con un síndrome piramidal secundario a una encefalopatía hipóxico-isquémica, una cerebritis posinfecciosa y una secuela de un Guillain-Barré. Siempre que sospechemos de alguna miopatía o algún trastorno neuromuscular, le vamos a pedir al paciente que se siente
en el piso del consultorio y que se levante por sí mismo. Y entonces lo que nosotros queremos observar es si el paciente tiene el famoso Weber positivo. Y entonces aquí vemos la secuencia de cómo el paciente, si tiene esta debilidad muscular, entonces él tiene que colocarse en esta posición para poder integrarse a la posición de bipedestación. Entonces, esta es la secuencia del Weber positivo. Ahora bien, una vez que nosotros identificamos que el paciente tiene debilidad, es importante diferenciar si esa debilidad es unilateral o bilateral. ¿Por qué? Porque puede ser un dato de focalización. Un ejemplo es, si hay una lesión en un hemisferio cerebral o hay una lesión en el tronco encefálico, entonces esa debilidad puede afectar cara, brazo y o pierna, a diferencia de si la lesión es más abajo, en donde vamos a encontrar una lesión en la médula espinal, en donde no va a haber afectación o debilidad de la cara, pero sí puede haber afectación del brazo y de la pierna. Aquí en la médula espinal estaríamos obligados a buscar otros síntomas, precisamente buscando niveles sensitivos, la afectación de los esfínteres, y ya dijimos que como es una neurona motora superior, buscar intencionalmente hiperreflexia. Y entonces lo que nosotros podemos observar en una sala de urgencias, que es lo que podemos valorar cuando hay una lesión unilateral, sería un síndrome de hemisección medular. Con respecto al sistema nervioso periférico, pues ya les dimos un pequeño repaso de lo que es la anatomía de algunos territorios de las raíces nerviosas y de los músculos y de las raíces sensitivas. Y entonces es importante explorar de acuerdo a los síntomas de este paciente. Los clásicos ejemplos podrían ser la parálisis facial periférica, donde hay una afectación de los 3/3 de la cara, por supuesto, a diferencia de la parálisis central facial, donde solamente se afecta la parte inferior de la carita. Y, por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo, que sería el síndrome del túnel del carpo, donde hay atrapamiento del nervio mediano y entonces el compromiso de los 3 dedos de la mano. Y entonces es así como vamos integrando si esta debilidad va acompañada de otros síntomas o tuviera otra característica anatómica. La localización de la debilidad también pudiera ser bilateral y entonces en el caso de una de una mielitis transversa o una mielopatía transversa, entonces tendríamos forzosamente un síntoma de la primera motoneurona o la neurona motora superior con nivel sensitivo y entonces estaríamos obligados a descartar patología autoinmune como las mielitis transversas, infecciosas y posinfecciosas. O el debut de alguna enfermedad como tipo esclerosis múltiple o neuromielitis óptica o alguna de estas EMDAS o encefalitis, neuroencefalitis. El sistema nervioso periférico, pues bueno, tenemos las polineuropatías con una afectación simétrica y difusa con un gradiente distal aproximal en las 4 extremidades. En este caso, pues bueno, la más común y la que siempre observamos en un servicio de urgencias, pues bueno, es Guillain-Barré, que es de lo que más vemos. En la unión neuromuscular, pues miastenia gravis es el ejemplo clásico, y entonces vamos a ver síntomas exclusivamente motores. La debilidad pues va a ser de un predominio proximal, casi siempre se van a afectar más frecuentemente los miembros torácicos, ojos con los síntomas de la ptosis palpebral y musculatura vulvar, y entonces vamos a buscar si hay disartria, disfagia o alguna otra alteración para la deglución. Y en cuanto a las miopatías, o cuando queremos identificar que esta debilidad sea bilateral, pues bueno, vamos a buscar distrofias, miopatías metabólicas, canalopatías, que como son las parálisis periódicas hiper o hipopotasémicas, que también es algo de lo que vemos y que también llegan a los servicios de urgencias. En la parte del abordaje, nunca olvidemos también preguntar las manifestaciones sistémicas. Recuerden que muchos pacientes con trastornos neuromusculares también pueden tener afectación cardíaca respiratoria, ¿como cuáles? La afectación cardíaca puede haber bloqueos, en la respiratoria puede haber insuficiencia respiratoria, va a haber pacientes que lleguen saturando menos del 80%, y entonces hay veces que requieren oxígeno o suplemento de oxígeno permanente en casa.
Va a haber pacientes que puedan tener hepatomegalia o esplenomegalia, catarata, déficit intelectual y epilepsia. Y entonces, los pacientes que estamos con protocolos con enfermedades neuromusculares, pues es importante también tener la valoración integral con el servicio de neumología, con el servicio de cardiología, oftalmología y, bueno, estamos convencidos que también pronto vamos a tener que abrir la clínica de neurogenética, porque cada vez tenemos más diagnósticos genéticos donde se involucran todas estas disciplinas. Otros signos que vamos a poder explorar es la atrofia muscular, la hipertrofia muscular, la escápula alada, la escoliosis y la hiperlaxitud. Y entonces son signos que debemos de buscar intencionalmente cuando nosotros estamos valorando un paciente que presenta debilidad muscular. Esta distribución de la debilidad también la tenemos que consignar. Nosotros podemos tener un paciente que tenga una debilidad proximal de cinturas. ¿Qué significa esto? Que la debilidad sea predominio proximal, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Y eso es lo que le llamamos la debilidad de cinturas, que es de lo más frecuente que vemos. Hay otro patrón que es la debilidad distal, donde lo más afectado siempre son estas porciones dentro de los extremidades superiores e inferiores, y esto más corresponde a un patrón neuropático. La escápula peroneal es donde yo tengo debilidad proximal de miembros superiores, pero debilidad distal de miembros inferiores. Y tenemos también el caso contrario, que puedo tener debilidad distal de miembros superiores con debilidad proximal de miembros inferiores. O podemos tener debilidad muscular muy focalizada, o que en este caso pudiera ser solo el síntoma de lactosis palpebral, que eso es clásico, perdón, de los pacientes que puedan tener un síndrome miasténico, y entonces es parte del protocolo. Hay pacientes que solo van a tener debilidad axial, es decir, solo del tronco, y habrá pacientes que solamente tengan síntomas de debilidad vulvar. Y entonces lo que estarían afectados serían los núcleos motores del tronco encefálico, y entonces el paciente tendría alteraciones del velo del paladar, movilidad de la lengua y todo esto, y entonces el síntoma sería disartria y disfagia. Y entonces habría que conocer y hacer el interrogatorio de cómo es su ingesta de alimentos, cómo es la deglución, si es capaz de masticar y todas estas funciones. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer todo el protocolo, la verdad es que existe una gama y un abanico de pruebas que se tendrían que hacer. Ya explicamos que un paciente con debilidad puede tener una causa desde la corteza cerebral hasta la unión neuromuscular y el músculo. Entonces, no todos los pacientes se va a tener que hacer ni neuroimagen ni todo el protocolo. Solamente en aquellos pacientes que vamos a sospechar que la localización es hemisférica, troncoencefálica o medular, solo en ellos va a estar indicada hacer una neuroimagen. Lo ideal siempre va a ser realizar una resonancia magnética simple y contrastada, pero si no está a nuestro alcance, entonces una tomografía sería suficiente. En el caso de que nosotros pensemos que es una miopatía, pues tendríamos que hacer un perfil con enzimas musculares, donde tendremos que pedir la CPK, DHL, transaminasas y aldolasa. Siempre que hay una alteración electrolítica, pues también puede haber debilidad. Y entonces, cuando nosotros estamos sospechando una parálisis periódica, ya sea hiper o hipopotasémica, durante el periodo de crisis es el momento ideal para solicitar la realización de esos electrolitos séricos. También hemos encontrado pacientes que tienen esta debilidad asociada a disfunción tiroidea. Y entonces es súper importante que también consideren tomar un perfil tiroideo cuando abordan estos pacientes. Algunos de ellos tendrán enfermedades autoinmunes y entonces tendrán que solicitar un patrón reumatológico, incluyendo también la velocidad de cementación globular. En aquellos pacientes con debilidad de cinturas, pues además de descartar protocolo de distrofias, también estamos obligados a descartar enfermedades de Pompe. Y entonces tendríamos que hacer una prueba de gota seca para buscar alfa-glucosidasa y ver si esta es la deficiencia enzimática que tiene el paciente y esa es la causa de la debilidad que presenta. Algunos pacientes que tengamos sospecha por un síndrome miasténico y queramos corroborarlo, pues bueno, solicitaremos antirreceptor anticilcolina y anti-MuSC. Estudios neurofisiológicos.
que consistiría en solicitar velocidad de conducción nerviosa y electromiografía. Estos estudios son pues algo complicado para hacer en un paciente pequeño. Recordemos que nosotros manejamos niños, son prolongados, pueden durar de 1 a 2 horas, depende si quieres de las 2 o de las 4 extremidades, depende mucho la edad del paciente, no se pueden realizar bajo sedación, forzosamente tiene que ser con el paciente alerta porque se tiene que hacer con se introduce unas pequeñas agujitas, se hacen la estimulación para captar el estímulo que nosotros necesitamos y registrarlo en la electromiografía y poder definir si es un patrón miogénico o neurogénico y así sucesivamente. Entonces, estos estudios los reservamos para aquellos casos cuando ya tenemos una alta sospecha. En algunos casos también se han solicitado resonancia magnética muscular y que nos ayuda a valorar qué músculos están siendo sustituidos por tejido graso y entonces ahí no vamos a hacer biopsias. Nos ayuda mucho para elegir el sitio de la biopsia muscular y poder hacer un buen diagnóstico. Y afortunadamente, yo les puedo decir que de unos 3 años a la fecha, ya no tengo ningún paciente que hemos remandado a biopsiar. Ya, pues los pacientes se pide un estudio genético y entonces a través de este estudio genético puedes ya hacer el diagnóstico definitivo y entonces en muchos casos se ahorra mucho tiempo y se inicia tratamientos oportunos. Les voy a platicar el caso que motivó todo esto de la plática. Es un caso que a mí me enseñó mucho. Es una niña que, bueno, sus iniciales LVM, es mujer. Ella nació el 8 de noviembre del 2018. Actualmente tiene 1 año 6 meses. Antecedentes relevantes, sus papás son sanos, no consanguíneos, tiene 2 hermanas mayores sanas, no hay ningún antecedente familiar de ninguna enfermedad neuropsiquiátrica. Ya se hizo el interrogatorio intencionado con ambas familias, ya tiene valoración genética. Como antecedentes perinatales, ella es producto del 3er embarazo. El embarazo fue totalmente normoevolutivo, nació a término, vía cesárea. No hubo ningún antecedente de hipoxia. La mamá reporta movimientos fetales normales, al igual que los 2 embarazos previos. El periodo neonatal aparentemente sin ninguna complicación. El tamiz neonatal también está reportado como normal. Y entonces, entre sus antecedentes y la historia médica que nos hicieron favor de facilitarnos, pues constaba que su desarrollo psicomotor tenía fija la mirada al mes, seguimiento auditivo al mes. El sostén cefálico nunca lo ha tenido y lo refieren en la historia médica como un sostén cefálico parcial a los 10 meses. No hay sedestación, no se rueda. El balbuceo inició a los 6 meses, los monosílabos a los 8 y los disílabos hasta los 14 meses. Como antecedentes personales patológicos, ella, cuando yo la conozco, ella ya tiene un diagnóstico previo de un retraso de desarrollo psicomotor, con una hipotonía en estudio y debilidad muscular de los 4 meses. Ella también tenía historia de infecciones repetitivas de vías respiratorias y siempre ha estado desde que se empezó el protocolo con terapia física y estimulación temprana, pero sin grandes avances. Tuvo una hospitalización el 13 de diciembre del año pasado por una bronquiolitis y yo la conozco en esta hospitalización de la bronquiolitis. Cuento con la autorización de ambos padres para mostrarles el caso de ella. Esta es cuando la conozco, ya tiene 1 año, 1 mes. Vamos a pasarles esta es su fotografía. Vean ustedes, con oxígeno suplementario. No sé a ustedes si les llama la atención algo en particular de esta fotografía. Ella está en semi-Fowler, está semi-sentadita. Aquí está la mano de la mamá. Y bueno, les voy a pasar este video. Vean ustedes qué nos llama la atención de esto. Se los vuelvo a pasar.
Tiene 1 año, 1 mes, y observen cómo es su postura, cómo es su tórax, cómo es el movimiento de sus extremidades, cómo es su llanto. Y pues bueno, ya todos ustedes van a tener el diagnóstico con esto. Lo vuelvo a pasar. Espero que sea visible estas fasciculaciones linguales. A mí me llamó mucho la atención porque cuando la exploro, le comento a los papás que desde cuándo ellos notan esta alteración en su lengüita, y pues ellos pues no se habían dado cuenta, y entonces en su alimentación, pues hasta esa fecha, pues seguía alimentándose con biberón y papillas porque no habían podido progresar a picados finos ni nada, a pesar de que ya tenía 1 año de edad. Evidentemente, como no había sedestación ni control cefálico, pues no estaba indicado algo más. Entonces, lo que hicimos... ¿Qué información tenemos hasta este momento con esta paciente? En ella observamos una debilidad muscular, sí, es simétrica, sí, grave y progresiva. Además, tiene hipotonía, un llanto débil, las fasciculaciones linguales. A la exploración física no encontramos ningún compromiso sensitivo. El tórax estaba hipotrófico, tenía ese famoso tórax en campana, se alimentaba con líquidos, papillas y picados finos. Pues sí, tenía un retraso en su desarrollo psicomotor, todos los síntomas habían iniciado antes de los 6 meses y evidentemente la exploración física no había reflejo. Y entonces, pues nuestra sospecha, bueno, lo cito, le pido estudios, esta es su radiografía, le pido valoración por neumología, por ortopedia, por nutrición, por fisiatría, por cardiología. Y entonces, cuando tú tienes un paciente con debilidad, hipotonía, fasciculaciones linguales, temblor distal, arreflexia, tórax en campana y todo esto, pues no hay muchas opciones diagnósticas. Y entonces, pues nuestro primer diagnóstico fue una atrofia muscular espinal. Y entonces se pide el estudio genético. Nos fuimos directo al estudio genético, se manda una muestra de sangre. Entonces se hace un estudio molecular que se llama MLPA y se pide para los genes de la atrofia espinal muscular, que es el SMN1 y el SMN2. Y entonces estos son los que se están asociados a esta patología, y ella tiene una variante homocigota con 2 copias para SMN2. Y entonces no tiene ninguna copia de SMN1 y tiene 2. Y entonces es compatible con atrofia muscular espinal, pues tipo 1. Y entonces nosotros sabemos que estos pacientes tienen muy mal pronóstico, que va a seguir progresando y que pues la mayoría de ellos pueden fallecer en los primeros 2 años de vida, ¿no? Eso es lo que está descrito, y muchos por complicaciones propias de esta debilidad, de esta hipotonía, de estas alteraciones en la deglución y todo lo que acompaña a estos pacientes con debilidad muscular. Ahora, ¿por qué llega un paciente con una atrofia espinal muscular tipo 1, mayor de 1 año, sin un protocolo, sin un diagnóstico, ¿no? Y entonces vamos a ver de qué se trata esta enfermedad. Pues resulta que la atrofia espinal muscular es resultado de una degeneración y pérdida de las neuronas motoras en la médula espinal y en los núcleos del tronco encefálico, y eso explicaría por qué ella tiene la hipotonía, la debilidad generalizada, simétrica y grave que tenía esta paciente. Afortunadamente su prevalencia es de 1 en 80,000 casos, con una incidencia anual de 1 en 10,000. Es ligeramente más frecuente en hombres que en mujeres. Siempre los síntomas aparecen antes de los 6 meses y más frecuentemente antes de los 3 meses. Y pues cumplía con todos los síntomas que tenía nuestra paciente. Es causada por una de las lesiones que ya habíamos platicado, y bueno, lo que significa SMN es una neurona motora superviviente. Y entonces, entre menos copias tengas
del SMN2 es peor tu pronóstico. Y entonces ella solamente tiene 2 copias del gen SMN2, entonces pues es una tipo 1. La transmisión va a ser autosómica recesiva, pero hasta el 2% de los casos está causada por mutaciones de nodo. Afortunadamente, desde el 2016, la FDA ya autorizó el tratamiento, es una terapia génica, con nusinersen, que el nombre es Spinraza, y este tratamiento es como una quimioterapia, se administra intratecal. Afortunadamente, el papá es empleado en una empresa y les dan seguro de gastos médicos mayores y a través de este seguro ella tiene acceso al tratamiento. Y el tratamiento es y les voy a mostrar este video que es cómo se administra. Y entonces, igual como preparamos una punción lumbar previa a disepsia y disepsia, vean ustedes, se introduce la aguja espinal, se dejan salir 5 mililitros de líquido cefalorraquídeo, el cual se manda a analizar para un citológico, citoquímico y cultivo, como cualquier otro líquido que utilizamos en neurología. Y posteriormente introducimos el medicamento directamente al espacio en una infusión que dura de 1 a 3 minutos, ¿no? Y entonces esto es lo que hacemos. El esquema, pues van a ser 4 de una inducción, cada 2 semanas se va a administrar una dosis y posteriormente cada 4 meses toda su vida, ¿no? Y entonces, este es el único paciente que tenemos en tratamiento actual para atrofia espinal muscular y observen cómo ha sido la evolución después de la segunda dosis. Está en brazos de su papá, está para los papás es un logro que ella tenga como ese sostén cefálico, o sea, a pesar de que ella sí está recargada en el hombro de su papá, pero ella es capaz de mover ya sus extremidades un poco más. Y observen esto. Se te fue el sonido, Gris. Y succiona. Evidentemente, ella no era capaz de realizarlo. Esto le está haciendo posterior a la segunda dosis del medicamento letal. Y esta es la que volver esta semana, desde la tercera administración del medicamento. Y aquí se los muestro, el cambio. Esta es cuando la conozco, al año y un mes, y esta es la paciente esta semana. Doctora Gris, no se escucha muy bien. No sé si quisiera cerrar su video para ver si el ancho de banda nos permite escucharla mejor, por favor. Ya se lo cerré, Víctor. Muchas gracias. Desde estoy viendo un video de Lucy. Okay. A ver, entonces me salgo. Okay. ¿Quieres que me salga?
Ok. Me informa Henry que se perdió el audio, perdón. Si no vieron la evolución de la paciente. Esta es Lucy cuando la conocimos. Esta es Lucy actualmente, después de 3 dosis del medicamento. Ya les expliqué que se administra intratecal. Liz, te voy a llamar por teléfono y ver si conectamos el audio desde mi celular, por favor. Que no se escucha. Digo, habla la plática. Adelante. Ahí ya me escucha. La evolución de la paciente, ya con 3 dosis, ustedes pueden observar cómo todo el movimiento en las extremidades, aún evidentemente no es reflejo, mejor el patrón respiratorio, puede mover, lateraliza su cuello y la verdad. Entonces estamos observando mejor la muscular. Déjame hacer un intento, Víctor, de comunicarme con ella. Yo estoy con ella, si quieren nada más cerrar el micrófono. Si quieres, ponle nomás en altavoz, Víctor. Ya lo puse, nada más cerrar el micrófono a Gris. Adelante, Gris. Ok, ¿ya me escuchan? Sí, adelante. Con este caso clínico que me pareció interesante, la evolución de un paciente que llega al año de edad, aún sin diagnóstico, pero pues vamos a hacer protocolo y pronto tenemos el diagnóstico genético y se autoriza el tratamiento y esta es la evolución actual. No sé si con esto tengan alguna pregunta. Víctor, como se oye muy mal, podemos parar la grabación y dejar las preguntas fuera de línea, fuera de grabación. Sí, Henry, adelante. Entonces, si quieres, despide y que paro la grabación. Sí, muchísimas gracias a todos. Le damos en especial nuestro agradecimiento a la doctora Mónica Pérez Santina, al doctor Juan Fernando González Santaella, al doctor Abraham Jaliquis, presidentes del colegio, que también se conectaron. Y también le damos las gracias al doctor José Ignacio Barreras Salcedo, presidente de la Federación de Pediatría del Noroeste de Tecatán, Sinaloa, al doctor Joaquín Laiza desde Puebla, y al doctor Ignacio Vázquez León de Tabasco, y a, bueno, a muchas personas de Oaxaca, de Querétaro, presidentes de colegios de Guerrero, de Hidalgo, de la Ciudad de México. A todos les damos las gracias, muy amables. Si gustas, paramos la grabación.